Muy buenos días, les damos a todos aquellos que nos siguen por este medio de transmisión, por TV del Lago, Encuentro Informativo, y en este su programa Ministerio de Adoración al Señor. Les damos los buenos días, y también por esta medio de televisión 7.2 México en línea, les saludamos y pues les damos los buenos días y les damos gracias a Dios, sobre todo primeramente a Dios por este día que nos permitió hoy amanecer con bien y con vida, y darle las gracias y pedirle que su Santo Espíritu esté aquí con nosotros, en nuestro corazón primeramente, y en este lugar, quitando toda obra del enemigo, quitando todo mal pensamiento de nuestra mente, quitando todo aquello que dañe nuestro corazón, para tener una relación en la palabra de Dios, y que podamos nosotros estar bien dentro de nuestro corazón primeramente, para poder hablar la palabra de Dios, porque pues no podríamos expresar esta palabra de Dios si tenemos un corazón dañado, un corazón lleno de cosas que nos impiden hablar la palabra de Dios. Y hoy pues le damos gracias a Dios, porque de alguna manera Dios se ha movido en nuestras vidas, Dios se ha movido en nuestro corazón, y la presencia de nuestro Señor Jesucristo con su bendito y santo Espíritu están dentro de nosotros para darnos esa guía y esa luz en nuestro entendimiento, para poder nosotros expresar algo de lo que Dios quiere, algo de lo que Dios desea de nosotros y demanda, porque la palabra de Dios pues es una bendición realmente en la vida del ser humano. Y pues hoy, como digo, les damos gracias a Dios primeramente, y le damos gracias a Dios por esa paz que nos da, y que nos permite pues dormir en paz, porque cuando no hay paz en un corazón, créanlo que ni dormir puede uno. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una conciencia que nos va a estar diciendo que estamos mal, que hacemos cosas que no debemos de hacer. Y es allí pues la importancia de valorar esa paz que Dios quiere, esa paz que Dios nos da en nuestro corazón, porque donde no hay paz, hay violencia, hay caos, hay toda clase de maldad en aquellos corazones donde no existe la paz de Cristo. Y pues tener paz en nuestro corazón es un simbolismo de traer a Cristo en nuestro corazón. Todo aquel corazón que está vacío sin Cristo no puede decir que está en paz, porque le busca por un lado, le busca por el otro, y siempre se va a enfrentar a la maldad, siempre va a andar en la maldad. ¿Por qué? Porque ese corazón está vacío y necesita de una presencia divina que le haga estar pleno, que le haga estar a gusto en este tiempo que Dios nos da de vida en este mundo. Cuando no hay esa paz interior en nuestro corazón, la paz de Dios no existe en nuestra vida. Si no existe el caos, la violencia, el enojo, los resentimientos, la falta de amor, la falta de perdón, la falta de todo aquello que le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque la paz es un don de Dios. Es algo que Dios nos da para que vivamos en este mundo, aún con las carencias, aún con el caos que hay en el mundo. Si nos ponemos a fijar y a pensar bien, podemos nosotros ver cómo está el mundo, cómo está lleno de maldad y de violencia. Y podemos echarnos una mirada a nosotros mismos, cómo Dios nos tiene en paz, cómo nosotros podemos dormir en paz, a gusto, cómo podemos movernos en nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque Dios nos está dando esa paz, una paz que muchos no tienen, una paz que el mundo quisiera tener. ¿Por qué pasa toda esta violencia? ¿Por qué vemos tanto caos? ¿Por qué vemos tanta maldad? ¿Por qué?
porque no hay paz en aquel ser humano, no hay paz. Y cuando no hay esa paz, ese ser humano busca hacer violencia, busca andar en la maldad, busca desahogar toda la maldad que trae en su corazón al exterior, dañando a los que lo rodean, dañando a su propia familia. ¿Por qué? Porque no existe esa paz en su corazón, esa paz que solamente Cristo puede dar. Si hubiera esa paz en nuestro corazón, podríamos perdonar, podríamos dormir en paz, podríamos convivir con nuestra familia, podríamos vivir bien en la sociedad, con los demás, con nuestro prójimo. Pero cuando no hay esa paz, ¿cómo se mueve el hombre? ¿Cómo se mueve el mundo? Haciendo pura maldad, haciendo pura cosa que le desagrada a Dios. Jesucristo vino a este mundo a dar su vida precisamente por amor y la dio para que tuviéramos paz en nuestro corazón, porque estábamos llenos de maldad, estábamos llenos de pecados. Entonces Jesucristo vino y dio su vida por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener esa paz que necesitamos para vivir a gusto en este mundo. Pero hoy vemos que de qué le sirvió Jesucristo haber dado su vida por nosotros cuando nosotros no hemos valorado ese sacrificio que Él hizo en la cruz. ¿De qué sirve que Él dio su vida para que tuviéramos paz si hoy esa paz ni la entendemos, ni la conocemos y la despreciamos, sino que queremos vivir a como nosotros mismos queremos, sacando toda la maldad, todos los resentimientos, todo el odio que traemos en nuestros corazones hacia los demás y hacia nuestra propia familia? Porque si yo hago algo ilícito, si yo hago maldad en el mundo con mis semejantes, en la sociedad, no nomás estoy perjudicando a la sociedad, no nada más me estoy perjudicando yo. Primeramente estoy perjudicando a mi propia familia que me ama. Y pues todavía dijera yo, pues no me aman. Pero desafortunadamente Dios, Jesucristo vino a dar su vida por todos aquellos que no lo conocían, que no lo amaban. Y aún así dio su vida por todos nosotros. Y hoy nosotros desvaloramos ese sacrificio con nuestras actitudes, con todo lo malo que hacemos. En ese corazón no puede haber paz, no puede haber paz, porque si hubiera paz, el ser humano viviría en la sociedad a gusto, con su familia, con sus semejantes. Pero vemos que cuando no hay esa paz en el ser humano busca con quién pelear, busca a quién enfrentarse, busca a alguien que le siga la corriente, porque aquella persona busca otro igual para discutir. Por eso es que se hacen los grupos de gente del mismo pensar, del mismo sentir. Y hoy vemos cómo estas luchas sociales, cómo estos movimientos, cómo estas manifestaciones, lo único que reflejan es la pura maldad, el odio, el resentimiento, la falta de perdón, la falta de amor. Todo eso es lo que manifiestan toda esta sociedad. ¿Y por dónde empieza esta sociedad con estos pensamientos?
En el hogar, en el hogar. Tal vez porque en ese hogar no encontraron esa paz. Pero no es justificación. No es justificación. Porque a cierta edad el ser humano toma sus decisiones de hacer lo bueno o lo malo. Aunque haya tenido una vida más miserable, él toma sus decisiones de hacer lo bueno o de hacer lo malo. Y cuando toma esas decisiones de hacer lo malo, pues al primero que se lleva entre los pies es a su propia familia, a la sociedad, a todos aquellos que se le interponen en su paso. ¿Y saben a dónde va esa persona? A estar solo en el mundo. A sentirse solo. Porque estar solos en el espíritu, en su alma, en su corazón, es una soledad peor que estar en una prisión. Porque podremos andar libres en la calle, pero presos de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, de nuestros resentimientos, de nuestra falta de perdón, presos de nosotros mismos en nuestro corazón. Entonces, ante esa falta de paz en nuestro corazón, es cuando sale toda esta maldad del ser humano. Hacer toda la violencia sin importarle contra quién la hace. Ya sea con su prójimo, con la sociedad, con su familia, con sus hermanos, con todo aquello que le rodea. ¿Por qué? Porque en aquella persona no hay paz. ¿Por qué? Porque para tener paz necesita tener una relación y una conexión con Dios. Porque la paz es un don de Dios, es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, donde no hay esa paz, quiere decir pues que no hay ese fruto de Dios, que no hay ese fruto del Espíritu Santo. Entonces, ante esa circunstancia, ¿cómo puede vivir en paz esa persona? Sino dañando al que se le pone enfrente. Y para ir al contexto de esta palabra, les quiero leer en Mateo 12, 22 al 28, que dice así. Vamos a leerle. Dice en el capítulo 12, 22, dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Aquí pues para entender esta palabra, pues miren, aquí cuando dice ciego y mudo, ¿qué quiere decir? Que una persona cuando está alejada de Dios, pues está como ciega, no sabe, no ve, no entiende. ¿Por qué? Porque está ciega. Y mudo, porque de él no puede salir nada bueno. ¿Qué puede salir de una persona que está muda? Pues nada bueno, ninguna palabra buena. Entonces, pues, pero ¿saben qué? Pues hay una oportunidad y hay una bendición que Dios nos da. Y dice, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba.
Vieran la diferencia, pues, en andar carnalmente, en andar sin esa paz. ¿Cómo es el ser humano? Ciego y mudo. En cambio, cuando se llega a la presencia de Dios y cuando el Espíritu Santo está en nosotros, entonces, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Entonces, hoy que ya no estamos ciegos ni mudos, podemos ver las consecuencias de estar sin esa paz. Hoy que ya no estamos mudos, podemos hablar una palabra de Dios, podemos hablar un consejo a todos aquellos que nos ven y nos escuchan. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírle decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ven cómo se portan todas aquellas personas que no tienen esa paz. Aún las cosas buenas de Dios las ven como cosa mala. Las ven como cosas que son obra del diablo cuando son obras de Dios. Todos los acontecimientos que pasan es porque Dios así lo permite. Pero el ser humano cuando no ve, lo ve como una cosa del diablo. ¿Por qué? Pues como no mira bien, como está ciego, pues ¿cómo va a mirar que todo es propósito de Dios? Y no para mal, sino para bien. Nosotros no podemos saber los designios ni los misterios de Dios. Y toda la gente hablaba y estaba atónita. Mas aquellos conocedores de la palabra de Dios, pues también dudaban. Todo eso bueno que hacía Jesucristo, decían que era hecho por obra del diablo. ¿Qué podrán decir de nosotros? ¿Qué podrán decir de mí? ¿Por qué? Porque esos ojos que me ven no pueden apreciar, no pueden ver que es obra de Dios. Más bien lo van a decir que es obra del diablo, que yo aquí nomás estoy. ¿Sabe Dios qué pensarán? Pero todo podemos nosotros ver que todo lo que Dios hace, el mundo lo ve mal y lo maldice. Jesucristo sanaba, Jesucristo sacaba demonios y Jesucristo hacía todo lo bueno y lo vean mal, decían que era obra del diablo. ¿Qué podrán decir de uno? Que uno es un farsante, que uno es un hipócrita, que uno está loco y que uno es esto y lo otro. ¿Qué no dirán? ¿Por qué? Porque desde el principio siempre el diablo ha metido esa idea al ser humano en su corazón para que hable y diga todo eso. ¿Por qué? Porque el diablo no podría tocar a esa persona si tuviera esa paz de Cristo en su corazón. La persona que realmente tuviera esa paz en su corazón no diría nada de eso, sino al contrario, alabaría y honraría a Dios. Y le daría gracias por estar hoy con vida. Le daría gracias por tener una familia a quien amar y a quien respetar. Le daría gracias a Dios por haber amanecido hoy. Pero cuando no hay esa paz, este día que amaneció, más bien sirve de maldición. ¿Por qué? Porque cuando una persona no tiene esa paz en su corazón, hasta haber amanecido le causa enojo. Fíjense lo que es pues, tan mal no traer a Cristo en su corazón. Dice en el versículo 25, y sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Se dan cuenta que aquí nos está hablando del seno familiar?
y de toda la sociedad en general, donde no hay esa paz en la sociedad. ¿Cómo está el caos en el mundo? ¿Cómo está la nación llena de violencia? ¿Por qué? Porque no hay esa paz. ¿Por qué? Porque hay una división entre unos y otros. Como dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad, toda nación o casa, se refiere a la sociedad y a nuestro hogar. Es lo mismo. Toda casa dividida contra sí misma no permanecerá, porque en una casa hay diferencia de opiniones, hay diferencia de pensamientos. ¿Por qué? Porque uno piensa una cosa y otro piensa otra. Y allí empiezan las confrontaciones. Y si en alguien de ese hogar no hay esa paz de Cristo, ¿en qué va a terminar ese hogar? Dividido, corrompido, distanciado, lleno de odio, lleno de resentimientos. ¿Por qué? Porque no hay paz en esa casa. Porque no hay perdón, no hay misericordia. Porque todos, de alguna manera, se sienten perfectos. Solamente los demás son malas personas. Solo los demás han hecho cosas malas. Aquel que ofende, ese es bien bueno, esa es la víctima. Solamente ese ciego pues no ve. Porque aunque está peor que todos, para él mismo, él está bien. Para él todos los demás están mal. Todos los demás fueron malos. Y para él mismo se justifica y está bien. Esta es una casa pues dividida. ¿Por qué? Porque no hay esa paz en su corazón para reconocer que es una bendición tener una familia, que es una bendición vivir en un hogar en paz, que es una bendición despertar con bien, dormir en paz. Nada de eso puede reconocer una persona que está ciega. Dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. Aquí, ¿cómo vamos a luchar contra ese mal? Con la palabra de Dios, con el ejemplo, con el amor, con la tolerancia, con el respeto. Pero si no lo hacemos, esa casa dividida permanecerá y no permanecerá y será dividida. ¿Por qué? Por la carencia de esa paz que le falta al ser humano en su corazón. Dice, y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Cuando nosotros no entendemos esta palabra, nos da a entender que una persona, cuando no tiene esa paz de Cristo, a los primeros que acusan es a sus propios padres, deshonrándolos, pisoteándolos, esa autoridad que Dios les puso en ese hogar, en esa casa, pisoteando la autoridad que Dios le dio a esos padres para que el hijo los respetara y los honrara. Pero como vemos, la ceguera es grande en el ser humano, en la sociedad, en la familia. Y ante esto, dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente
ha llegado a vosotros el reino de Dios. Así es que aquí la confrontación pues no es con el hombre, es con el pecado que habita en aquel corazón, es con ese espíritu del diablo que habita en esos corazones, en la sociedad, con los que debemos luchar. No es enfrentándonos unos con otros, entre familia, es enfrentando las fuerzas del enemigo que habitan en nuestro corazón. Por allí se debe de empezar la batalla, la lucha, porque estamos en un mundo contaminado por el mal. Debemos abrir el entendimiento y el pensamiento hacia las cosas buenas de Dios. Porque la paz es una gran bendición que Dios nos regala con amor y ternura. En ese corazón en que Dios habita, pues vamos a leerle aquí en Gálatas 5. En Gálatas 5, 22 nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Saben que la paz es un fruto del Espíritu Santo. Y esa paz no puede haber en ese hogar si no hay amor. Esa paz no puede existir en ese hogar si no hay paciencia con aquel que pues de alguna manera está ciego. Esta benignidad no puede haber en ese hogar si no hay paz. Debe de haber una benignidad. Ser benigno es ser tolerante, es ser piadoso, compasivo con aquel que vemos que anda mal. Tener esa bondad para poder aguantar, porque la paz es un descanso, es un reposo, pero también es un sacrificio. Por eso debe de existir la fe en Dios, para que nos dé esa fuerza de tener esa fuerza para poder aguantar todas esas trampas que pone el enemigo en el corazón del ser humano para robarnos esa paz que queremos tener nosotros como personas individuales y como familia en el hogar. Tenemos que tener esa paz, tenemos que tener ese amor, esa fuerza, esa tolerancia para poder aguantar esos dardos del enemigo que nos tira. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no tenemos esa paz en nosotros mismos? Si nosotros mismos no tenemos esa paz, llega el otro a provocarnos, ¿qué va a pasar? Que vamos a salir peor. ¿Por qué anda el mundo y la sociedad como anda? Porque no tiene paz. Si hubiera paz de Dios en aquellos corazones, no habría tanta maldad, no habría tanto caos, no hubiera tanta maldad. Pero como no hay paz, pues a la mejor provocación, a la menor consecuencia, a la menor situación, la sociedad se levanta en caos, en violencia, a hacer las cosas peores. ¿Por qué? Porque no hay paz en esa sociedad, no hay paz en esa familia. Entonces, ¿qué pasa? Que en alguien debe de haber paz, en alguien debe de haber ese fruto del Espíritu que es la paz. No para pelear ni para confrontarnos, sino para imponer la paz, el amor. Aunque en eso pues hay un sacrificio para la persona que trae esa paz, porque
porque ni modo que la persona que está siendo ofendida, está siendo provocada, no sienta feo. Va a sentir feo. Allí va a haber un sacrificio por aquel que está provocando, por aquel que está en violencia. Pero tenemos que ser conscientes de que tenemos que poder entender esto. Porque siempre el mal se va a oponer a su plan de Dios para la humanidad, buscando destruir la paz y la felicidad que Dios desea para nosotros. Porque el mal se puede manifestar a través del engaño y la manipulación, llevando a las personas a actuar en contra de sus propios intereses y valores. El mal puede robar nuestra paz y tranquilidad, llevándonos a sentirnos ansiosos, temerosos y angustiados. El mal puede dañar nuestras relaciones con los demás, llevándonos a la división y al conflicto. Mantener una conexión con Dios a través de la oración y la lectura de la Biblia puede ayudarnos a proteger nuestra paz y encontrar el consuelo en medio de la adversidad. Debemos ser discernientes y evaluar las influencias en nuestras vidas, evitando aquellas que nos lleven a alejarnos de Dios y de su plan para nosotros. Es pues muy importante entender que Jesús siempre nos habló de la importancia de tener la paz los unos con los otros, principalmente como familia en el hogar y en el corazón, como lo vemos en Marcos 9:50, que nos dice que busquemos la paz entre nosotros mismos. ¿Por qué no buscarla? Porque la sal es buena, pero si la sal se pierde su sabor, ¿con qué sazonaréis tener sal en vosotros mismos y tener paz los unos con los otros? Fíjense qué importancia es pues la paz en nuestra vida. Y Dios nos la da. Dios nos da esa paz a todos, pero muchas veces despreciamos esa paz y preferimos andar en problemas, meternos en situaciones que dañan a los demás. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está dañado. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a perdonar. No hemos aprendido a aceptar a Cristo en nuestro corazón. No lo hemos dejado entrar a nuestro corazón. Por eso es que nuestro corazón pues está con las puertas cerradas a Dios para no poder hacer lo bueno. ¿Cómo vamos a hacer lo bueno si en nuestro corazón no habita Cristo? ¿Cómo vamos a poder nosotros perdonar si no tenemos a Cristo en nuestro corazón? Porque Cristo nos perdonó de todos nuestros pecados. ¿Y quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestro semejante por mucho daño que nos hayan hecho? Si Dios, siendo Dios, nos perdonó, ¿nosotros quiénes somos para no perdonar? ¿O será que nos sentimos más que Dios? ¿O será que nos sentimos más perfectos que Dios para no perdonar? Es el orgullo que pone el diablo en nuestro corazón para ser intolerantes. Y lo malo que muchas veces no lo hacemos en la calle, lo hacemos en nuestro propio hogar, con nuestra propia familia. Eso es lo malo. La paz, pues, se entiende a menudo como la ausencia de conflicto, violencia o guerra. En este sentido, la paz se logra cuando se resuelven los conflictos de manera pacífica y se establece un estado de tranquilidad.
La paz también se refiere a un estado interior de calma, serenidad y tranquilidad. Esta paz interior puede ser experimentada a través de la meditación, la oración y la reflexión. La paz es una necesidad fundamental para el bienestar y la felicidad del ser humano. Sin paz es difícil disfrutar de la vida y alcanzar nuestros objetivos. La paz es esencial para las relaciones saludables y armoniosas. Cuando hay paz en nuestras relaciones, podemos comunicarnos de manera efectiva, resolver conflictos y construir vínculos fuertes y saludables en nuestro hogar y en nuestra sociedad. La paz también está relacionada con el propósito y el significado de la vida. Cuando tenemos ese propósito de Dios en nuestra vida, todo camina bien. Cuando tenemos un sentido de propósito y dirección, podemos experimentar una sensación de paz y satisfacción. La paz se entiende a menudo como una relación correcta con Dios. A través de la fe en Jesucristo, podemos experimentar la paz con Dios y vivir en armonía con Él. La Biblia también enfatiza la importancia de la paz con los demás. Jesús enseñó a sus discípulos a amar a sus prójimos y a vivir en paz con todos. ¿Por qué no vivir en paz? Principalmente en nuestro hogar, en nuestro seno familiar. Una pregunta: ¿qué significa la paz para ti que me estás viendo? ¿Qué significa la paz para todos aquellos que nos ven y nos escuchan? ¿Cómo definimos esa paz en nuestra vida? ¿Y qué significa para nosotros tener una vida diaria en paz con Cristo? Son cosas que nos debemos de cuestionar y debemos de preguntarnos: ¿qué estamos haciendo realmente en esta vida, con esa oportunidad que Dios nos da para vivir en paz? No la estamos aprovechando. Algo que me llama la atención de lo que hemos visto todos a través de las redes sociales es que, fíjense, esta persona del pueblo de Uruapan que fue asesinada quiso imponer la paz. Su deseo en su corazón era tener paz en su pueblo y luchó por tener una paz social y luchó por tener una paz interna en su corazón hasta el último momento. Y lo vimos, que en el último momento de su vida demostró esa paz en su corazón, trayendo a su pequeño niño en brazos. Tenía esa paz en su corazón y Dios le permitió vivir en paz, buscando una paz social, interna en cada una de las personas. Y lo que es Dios, no le pasó nada cuando iba a enfrentarse a la delincuencia de frente, a pelear de tú a tú con armamento. No le pasó nada y le vino a pasar cuando más confiado, cuando más a gusto, cuando más tranquilo estaba. Fíjense cómo es la vida. Tenemos que tomar experiencia y tenemos que tomar esa oportunidad que Dios nos da a cada momento de ser felices, de tener paz en nuestro corazón, porque no sabemos en qué momento Dios nos va a pedir esa vida. Debemos ser felices y aprovechar al máximo, tener paz, vivir a gusto, hacer lo que tengamos que hacer, pero en paz, con esa felicidad en nuestro corazón, porque no sabemos en qué momento Dios nos va a llamar. Tenemos que aprovechar el tiempo de vivir en paz, de aprovechar esa paz que Dios nos da. Porque no sabemos, la vida es corta y no sabemos en qué momento Dios nos va a llamar. Así es que ¿para qué gastar esa paz en enojos, en confrontación, en riñas, en peleas,
en el hogar o en la sociedad. ¿Para qué perder el tiempo en esas cosas cuando Dios nos está dando la oportunidad de tener paz y de vivir en paz? Debemos de nosotros aprovechar cada momento de nuestra vida de vivir en paz. ¿Por qué? Porque Cristo eso es lo que quiere, que vivamos en paz, no que vivamos peleándonos unos con otros. Y por eso es lo que lucha un líder social. Por eso es lo que lucha por tener una paz, no para hacerla peor. Pero el pueblo pues se mueve así porque pues no hay paz en su corazón. ¿De qué otra forma se va a mover? Pues le doy el espacio aquí a mi amigo Mauro y pues les bendigo en el nombre de Jesucristo y le damos el tiempo a él para que pues hable la palabra de Dios y pues al mismo tiempo despida este programa. Y pues por aquí los esperamos para de hoy en 8 primeramente Dios y pues reflexionemos. Bendiciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y pues le damos nuevamente gracias a Dios, ¿verdad? Ya como lo dijo el hermano Feliciano, por este tiempo, por este día, por esta oportunidad que Dios nos da en este momento para compartir de la palabra de Dios. Y bueno, sin lugar a duda, pues hay muchas cosas, hay muchos temas que se pueden platicar, ¿verdad? Pero quisiera abrir un paréntesis rápido antes de seguir con el tema, que de hecho quedó ahí un poquito inconcluso la semana pasada respecto a este tema de esta tradición, ¿verdad? Y yo quisiera leer un texto en relación a todas estas cosas que estamos viviendo hoy en día, a todo este tipo de conflictos que estamos viviendo hoy en día, en todo lugar, ¿verdad? Porque para nosotros es injusto, es indignante todas estas cosas que estamos viendo, viviendo hoy en día. Dice aquí la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés. Dice: todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al impío y al no impío, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme del juramento. Justo hay que perece por su justicia. Y seguramente pues tú sabrás a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Y a lo que se refiere la Biblia, a lo que se refiere su palabra. Justo hay que perece por su justicia. Y hay impíos o injustos que por su maldad alarga su vida. Y es curioso todo esto, ¿verdad? Porque como que es algo que a nosotros no nos agrada, no nos gusta, no estamos de acuerdo con todas estas cosas. Y nos preguntamos precisamente por qué a la gente que hace lo bueno, que hace lo correcto, que lucha, que pelea, como decía el hermano, ¿verdad? Por la paz, por la honestidad, por la seguridad
de un pueblo, de su familia, de una nación, le tienen que pasar estas cosas. Van a ser preguntas que se quedan ahí. Hay justos que perecen por su justicia. Y el malo sigue, el injusto muchas veces ahí sigue. Dice, aquí mismo en Eclesiastés 5:8, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, o sea, en esta tierra, en este mundo, si se vieran todas estas cosas, la perversión, la opresión, la injusticia, dice, no te maravilles de esto. O sea, como diciendo, porque esto siempre ha sido. No te maravilles de ello. Pero dice algo, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. ¿Sí? Y uno más alto está sobre todas estas cosas. Uno más alto está sobre todas estas personas, sobre todas estas autoridades, sobre todo este poder. ¿Sí? Hay uno que es más alto. Y ese uno, y ese que está más alto, del más alto, está en los cielos y todo lo ve, como decimos. Hay un Dios que todo lo mira y que todo lo ve, y un Dios que hará justicia. ¿Sí? Un Dios que, como dice su palabra, no tomará por inocente al culpable. Tenemos un Dios, tenemos un juez que es justo. Un Dios que no hace acepción de personas. Un Dios que no acepta cohecho. Un Dios que no acepta sobornos. Es decir, podemos tener esa confianza que aunque aquí en lo terrenal, que aunque aquí en este mundo nosotros veamos mucha impunidad, mucha injusticia, muchas cosas que se quedan ahí en el aire, volando, ¿sí? Y que a nosotros nos parece injusto e indigno, delante de Dios se va a acabar todo eso. Dios no va a permitir la impunidad, Dios no va a permitir la injusticia, Dios no va a permitir que se queden las cosas así, ¿sí? Y Dios no tomará por inocente al culpable. Y también dice, mía, dice el Señor, es la venganza. Y yo daré el justo pago a cada uno. Dios, aunque aquí las cosas se queden injustas, impunes en muchas cosas, arriba en los cielos, cada uno pagará. Toda persona se doblará, toda persona estará delante de Él. Porque así está establecido, que muramos una vez y después de esto, el juicio. Y así como aconteció este sábado que pasó y que todos sentimos la muerte de estas dos personas, tanto del justo como del impío, ¿verdad? Porque yo creo que aún los familiares del impío, del que asesinó a Carlos Manso, yo creo que aún su familia pues no quería estas cosas, ¿sí? Pero este hecho que pasó y que aconteció este sábado, pues ciertamente causó muchas cosas y lo estamos viendo y lo estamos viviendo. Mucha indignación, mucha injusticia, y pedimos justicia y se piden muchas cosas, ¿verdad? Por una parte, pues por Carlos Manso, por todo lo que estaba haciendo, por todo lo que estaba trabajando,
por la paz, por la seguridad, por la democracia, por muchas cosas buenas, ¿sí? Pero tú te imaginas, no sé, no sabemos cómo va a terminar todo esto aquí, pero una cosa te digo, ellos, tanto Carlos como la otra persona, ya están con Dios. Como decimos, ya están con Dios. Pues sí, sí es cierto, están con Dios, ¿verdad? Porque van a ser juzgados por Dios. Y tú te imaginas las palabras, porque lo veíamos también hace 8 días, las palabras que puede escuchar el uno como el otro. ¿Tú crees que a los dos les va a decir el Señor, qué bueno que ya están aquí? Carlos, qué bueno que ya estás aquí, te estaba esperando. Pásale, bendito de mi Padre. Y por otra parte, al otro, que le diga lo mismo. ¿Tú crees que Dios sería justo? ¿Para ti Dios sería justo o sería injusto? Yo creo que Dios sería injusto. Que a los dos les dijera, qué bueno que ya están aquí, pásenle al gozo de mi Padre. Yo creo que no sería justo. Yo creo que a uno, y tú sabes a quién me refiero, le va a decir, como a los de su izquierda, apartado de mí, apartado de aquí, maldito, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, desde la fundación, preparado para el diablo y sus ángeles. Y ciertamente al otro, y tú sabes a quién me refiero también, pues yo creo que seguramente le dirá, pásale al reino de mi Padre, pásale a gozar, a disfrutar, ¿sí? Al reino de mi Padre. Bendito seas, ¿sí? Ya se acabó. Ahora vas a estar aquí, ¿sí? Entonces, esa es la realidad, hermano. Esa es la realidad, querido. Morimos y viene el juicio. Y oirás esas palabras. No habrá más palabras. No habrá ahí quien te pueda defender. Dios no va a aceptar soborno. No se va a poder sobornar, ¿sí? No le vas a poder decir en ese momento, mira, ten por acá, ahí te va 1 millón, ahí te van 2 millones, pero déjame entrar al reino de ti. Déjame entrar. Ahí no va a haber nada de eso, porque Dios es un juez justo y no acepta soborno, ¿sí? Así es que, pues, pedimos y nos unimos en oración con la familia Manso, con su esposa, con sus hijos, con el pueblo de Uruapan, ¿sí? Para decirles que tengan la certeza que si aquí no se hace justicia, en los cielos se hará justicia y no quedará impune. Que Dios bendiga, que Dios fortalezca, que Dios les dé el ánimo a la familia, a su esposa, a su madre, a todos, ¿sí? Para seguir adelante. Y bueno, pues continuando y siguiendo con este estudio de estas tradiciones, pues vemos que ya pasaron estos días de tinieblas, estos días donde la muerte cobró muerte, ¿verdad? De algunas personas, cumplió sus propósitos, sus objetivos, pero aquí vemos, y aquí estamos en la plaza, aquí atrás vemos pues el altar, ¿verdad? Ahí con las ofrendas a los muertos, que ya ahí quedó en el olvido nuevamente, la gente ya se fue, otra vez todo vuelve a la normalidad,
Y como dice precisamente el Eclesiastés en su palabra, todo esto es vanidad. Las costumbres, las tradiciones, y van y vienen, y van y vienen, y pasa un año, y pasa otro, y viene otro, y otro, y otro, y siempre es lo mismo. Y todo es vanidad, todo es pasajero, todo es efímero, ¿sí? Pero dice la palabra de Dios que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No es pasajero, no es efímero, no es por un rato, no es ahí cada que se viene la fecha, no. La voluntad, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa paz de la cual hablaba el hermano, esa paz permanece para siempre. En todo momento, independientemente de las circunstancias por las que tú estés pasando, hay paz en el corazón del cristiano, ¿sí? Porque confiamos en un Dios, confiamos en ese Dios. Y bueno, pues sabemos que todas estas tradiciones, pues vamos a terminar ya rápido porque se nos acaba el tiempo, pues es una costumbre donde las personas que ya fallecieron, pues ya no vuelven, ya quedaron ahí en el olvido, ya no regresan, ya no tienen vida, ¿sí? Ya no sienten, ya no regresan. Entonces no se vale que la religión engañe a las personas, que jueguen con la fe de las personas, haciéndoles creer que los muertos regresan, que los muertos vuelven, y ese día nada más, otro día no. O sea, qué curioso, ¿no? O sea, es ilógico. Es un culto irracional, como lo decíamos, ¿verdad? Es un culto irracional. Dice aquí en Eclesiastés 9, 5, 6, dice, porque los que viven saben que han de morir, los que estamos vivos aún, pero los muertos, los que ya perecieron, los que ya entregaron cuentas al Señor, a los que Dios ya llamó a cuentas, dice, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido, ¿sí? Es decir, para estas personas que ya perecieron y estuvieron delante de Dios, ya se acabó todo, ya se acabó toda oportunidad, ¿sí? De hacer muchas cosas, de ponerte a cuentas aquí en la tierra, de buscar esa paz para llegar con Dios en la eternidad, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, o sea, aún allá, todo ese odio, envidia, rencores, corrupción, o sea, todas esas cosas que esta persona traía y tenía aquí, aún allá ya no lo va a poder hacer. Si esta persona estaba impuesta a todas estas cosas, pues ni aún allá las va a poder hacer. Y mucho menos se va a poder gozar, como dicen, ¿verdad? Que el cielo va a ser una gloria, que el cielo va a ser algo bien a todo dar, va a ser algo, no, querido, no se vale que nos engañen, que te engañen. Allá ya no va a haber nada de eso. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Es decir, aquellas personas ya no podrán hacer nada de lo que hacíamos aquí debajo del sol. Ya no se va a poder hacer nada. Ya no vas a poder estar con tus familiares, compartir el alimento con ellos, compartir alegrías.
Nada de eso. ¿Sí? Todo. Todo lo que se viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde vamos no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Ya no hay nada, ¿sí? Ya no hay nada que se pueda hacer. Entonces los muertos ya no regresan, ya no vienen, ya perecieron, su memoria quedó ahí en el olvido. Si ya no pueden compartir, estar aquí, así como sucedió con Lázaro, ¿verdad? Y el mendigo. Lázaro quería otra vez gozar de los deleites de este mundo y ya no pudo. ¿Y qué hizo? Señor, Abraham, manda porque tengo familia, tengo hermanos, háblales, diles, con el fin de que no vengan a dar a este lugar también de tormento. ¿Sí? Entonces, yo te invito a reflexionar en todas estas cosas, a pensar en todas estas cosas, y que nuestro culto es un culto racional. ¿Sí? Que no nos dejemos llevar, que no nos engañemos. Y así como la política nos engaña y nos promete, que la religión tampoco haga lo mismo. Que jueguen con la fe de las personas. Te lo digo en el nombre de Jesús. Es la palabra de Dios, es su palabra, no es la de nosotros. ¿Sí? Que Dios te bendiga y que Dios bendiga al pueblo de Uruapan, a Pátzcuaro, a Michoacán, a todo lugar. Excelente día.